consultora TECUGO, Arturo Broca Nucamendi, informó que en México las solicitudes de patentes y el otorgamiento de estas a sus inventores han decrecido de manera preocupante, así como la comercialización de sus productos. En entrevista para las audiencias de Radio Educación, Broca Nucamendi indicó que desde 2015 inició un declive en cuanto a las solicitudes de patentes ingresadas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y explica los factores que contribuyen a este escenario que impacta en el desarrollo del país. En México, las solicitudes de patentes de inventores mexicanos va a la baja, lo que refleja un escenario preocupante porque forman parte del desarrollo económico e innovador de cualquier país del mundo. Incluso, no solamente las solicitudes de patentes han disminuido, también son escasos aquellos inventos de mexicanos que pueden comercializarse. Al respecto, Arturo Broca Nucamendi, director de la consultora TECUGO, mencionó cuál es el escenario actual sobre las solicitudes de patentes de inventores mexicanos en nuestro país. Actualmente, pues la situación es muy triste y es de preocuparse. Pues ya desde hace algunos años, típicamente desde el 2015, las solicitudes han disminuido y la de nuestros inventores mexicanos, pues siempre se ha visto afectada. Por ejemplo, en el año 2019 tenemos que, de acuerdo a un documento que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se llama INPI en cifras, se ingresaron al IN 15.941 solicitudes de patente. De esas 15.941, solamente 1.305 son de inventores mexicanos, ¿sí? Es decir, el 8% de ese total. Y de esas 1.305 solicitudes de patente de inventores mexicanos, solamente un promedio es de 438 otorgamientos. Es decir, en promedio se están otorgando 430 patentes de esas 1.300 y tantas, un bajo porcentaje. Al preguntarle por qué es importante para México contar con más solicitudes de patentes de inventores mexicanos, esto fue lo que nos mencionó Arturo Broca, experto en análisis de patentes. Las patentes son indicador del grado de innovación de un país. Pues para nosotros va a ser un indicador clave el que para México los inventores mexicanos protejan y vendan sus invenciones. No solo finalmente las patentes son números que te muestran cómo está, digamos, cómo se invierte en México en desarrollo tecnológico, sino que son la muestra de cómo se están moviendo esas invenciones en el mercado, ¿no? Es un indicador que permite ver el grado de innovación del país. Y en función de que nosotros protejamos, pero no solo proteger, sino también vender estas patentes, definitivamente nuestro posicionamiento como país innovador se va a ir elevando poco a poco. Actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual es un organismo descentralizado encargado de revisar los temas relacionados con la propiedad industrial. Su principal tarea es la protección legal de los bienes y servicios que se encuentran registrados ante él. La propiedad industrial se refiere a todas aquellas creaciones realizadas por la mente humana, las cuales son registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el cual otorga el derecho a una persona física o moral sobre un signo distintivo, marca o una invención. No obstante, son varios los obstáculos que enfrentan las personas para poder registrar sus inventos, entre ellos el temor al robo de sus invenciones. Escuchemos a Arturo Broca. Uno de los principales factores es el temor a un posible robo de su información o de su invención. Es decir, a pesar de que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial marca y protege a un inventor y creen que les van a robar su invención una vez que se ingresa, una vez que la dan a conocer, creen que alguien se las va a robar de inmediato. Entonces, no creen en el sistema de protección de invenciones. Otro factor, pues es que lo desconocen el sistema de protección de invenciones a nivel nacional, no saben el proceso, no saben los costos de inversión, los tiempos que lleva, digamos, una preparación, una solicitud de protección y los requerimientos para poder ingresar una solicitud de patente. Otro factor que pues suma es la falta del recurso económico para hacer el ingreso de su solicitud de patente. Otro tema es bajo otorgamiento, ¿no? ¿Por qué el bajo otorgamiento? Unas son las que se solicitan y muy pocas son las que se otorgan. Entonces, pues ahí también hay otros factores involucrados
involucrados. Son varios los factores que inciden para que se puedan incrementar las solicitudes de patentes de inventores mexicanos. Una de ellas, la creación de una asociación o fundación de inventores que incluso apoye a aquellos inventores de garage, asegura el director de la consultora Tecugo. En primer lugar, preparar a nuestros inventores mexicanos, capacitarlos, coachearlos. El Instituto Politécnico Nacional pues tiene en su programa de estudios a nivel medio superior carreras técnicas en las vocacionales, en los CECIT, como mejor se conocen. Y desde esa perspectiva, pues a mí se me ocurriría insertar en su currícula la materia de protección y comercialización de invenciones. Eso mismo debería suceder fuera del sector público educativo, es decir, debería haber una asociación, una fundación de inventores que diera esto. ¿A quién va a ser dirigido esta educación, esta capacitación? Pues a los que no están dentro del sector educativo, ¿no? Que no tienen acceso a él. Es decir, el inventor de garage, el que esté en su casa y que no precisamente tiene un grado técnico, ni una ingeniería, menos una maestría o un doctorado, sino que es un inventor que por su capacidad inventiva, él crea soluciones. Entonces a él hay que acercarle la educación, la capacitación, el coacheo. ¿Cómo proteger? Saber si se va a vender su invención, es decir, explicarles, darles a conocer, enseñarles cómo hacer un estudio de mercado, cómo presentar su invención ante posibles inversionistas, cómo venderla y publicitarla. México es un país con migración calificada que combina diferentes perfiles, incluye estudiantes, académicos y científicos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, alrededor de 1.2 millones de mexicanos con títulos universitarios y de posgrado salieron al extranjero en busca de mejores oportunidades entre 1990 y 2015. El éxodo de talentos mexicanos o fuga de cerebros, como también se les conoce, le ha costado al país más de 100,000 millones de pesos, de acuerdo con notas periodísticas. Incrementar las solicitudes de patentes podría no evitar la fuga de cerebros en nuestro país, pero sí disminuir considerablemente que se vayan a otras naciones como a Estados Unidos o Alemania, asegura Arturo Broca Nucamendi, director de la consultora Tecugo. Creo totalmente que la disminuiría un poco y esto que acabamos de comentar se combina con un ambiente nacional, porque a veces el inventor, el que desarrolla, el que puede vender, dice, ya vi que mi invención funciona, ya la tengo protegida, hice estudio de mercado, sé que se puede vender, pero no tengo apoyo, no hay ambiente en México. Entonces sí creo que no se evitaría la fuga de cerebros, pero sí se disminuiría, porque estoy seguro que si empezamos a hacer cultura en este sentido, poco a poco va a ir permeando en todos los sectores de nuestro ecosistema innovador nacional, va a permear. Entonces todos vamos a ir caminando sobre el mismo objetivo hasta que de pronto tengamos ya ambiente en México, un ambiente consolidado para que los jóvenes emprendedores de alto potencial no se quieran ir a Alemania, a Estados Unidos, al extranjero, donde sí encuentran de pronto ambiente de apoyo y de venta.